Muchas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Un saludo a todos los participantes en este panel. Cuando el doctor Carlos Sánchez Berzaín y Beatriz Rangel tuvieron la gentileza de invitarme a este foro, yo pensé que íbamos a hablar de la situación haitiana y de soluciones a esa situación haitiana. Pero nuestra querida amiga, la profesora Mariflores Lindor de la Tortú, ha empezado con una andanada de señalamientos al presidente dominicano Luis Abinader y a los dominicanos. Entonces, en tal sentido, tengo que referirme, aunque sea brevemente, a eso. Lo primero es que la prioridad del presidente dominicano, y yo no vengo aquí a hablar a nombre del presidente dominicano, sino simplemente a aclarar el señalamiento de la profesora, obedece a su compromiso con el pueblo dominicano de preservar la seguridad del pueblo dominicano. Y hoy Haití está en manos de una serie de bandas de narcotráfico, de crimen no organizado, sino desorganizado, comenzando por la 400 Maroto, que es la que tiene secuestrado a los misioneros que están en Haití. Ante esa eventualidad y a esa falta de control de las autoridades haitianas, es que el presidente Abinader tomó la medida de desplegar 11,000 soldados en la frontera para evitar que la desestabilización llegue a la República Dominicana, que tiene sus problemas. Lo que ha dicho el presidente Abinader el pasado mes de septiembre ante el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas es que la República Dominicana no tiene la capacidad, por ser un país pobre, por ser un país del tercer mundo, de aceptar, de asumir la tragedia de un Estado fallido, palabras textuales de él, que existe en Haití. Pero eso no solamente lo dice él. Cuando les decía que pensaba que íbamos a hablar en este foro del presente y el futuro de Haití, pues no pensé que íbamos a hablar del pasado. El pasado es muy complejo, donde la República Dominicana fue intervenida por 22 años por las tropas de Jean-Pierre Boyer, por el escenario insular que fue la española, para que Francia y España pues dilucidaran sus conflictos armados en ese territorio. El tema haitiano es un tema sumamente complejo. Lo primero que tiene que hacer la comunidad internacional, la comunidad hemisférica, es, sin lugar a dudas, buscar una salida inmediata a la inseguridad de Haití, a la inestabilidad social, política y económica de Haití. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de la seguridad, dominar a esas bandas armadas totalmente irregulares que pudieran irradiarse a todo el Caribe. Conversaba hace un rato con el ex primer ministro Laurent Lamothe, donde me señalaba que esa 400 Maroto y las bandas armadas que hoy deambulan por las calles y campos de Haití, en su gran mayoría eran haitianos que cumplieron condenas en los Estados Unidos y fueron deportados a Haití de regreso y continuaron con sus actividades delictivas. Yo creo que no es el momento de recriminaciones, ni decir con un dedo quién es culpable y quién no es culpable. Sobre el tema de la prostitución, de las prostitutas dominicanas que la profesora hizo mención, la prostitución es universal y es la más vieja de las profesiones o de los oficios. De manera que apuntar a un país en ese sentido creo que no es justo y es sinceramente arbitrario. En el caso de Haití, yo vengo a hablar de mi experiencia como corresponsal de guerra durante muchos años y justamente hice unos apuntes de lo que ocurrió puntualmente en un 20 de enero, alrededor de un 20 de enero de 1994, muy cerquita de aquí, en el Hotel Intercontinental, donde con motivo de la conmemoración de la fecha de Martin Luther King, que regularmente fluctúa porque cambian las fechas entre el 15 y el 21 de enero, se determinó ahí por el caucus afroamericano de los Estados Unidos, donde estaba presente Jesse Jackson,
y Andrew Young reinstaurar en el poder a Jean-Bertrand Aristide con una intervención militar en Haití por parte de los Estados Unidos. Yo cubrí esa intervención. Yo navegué semanas antes de la llegada de las tropas el 21 de septiembre, aproximadamente el 21 de septiembre de 1994, en el mes de agosto, en una fragata de los Estados Unidos, nos llevaron de la base de Homestead a la base de Guantánamo y de ahí navegamos por las costas de Haití y ahí nos damos cuenta que era inminente la intervención para sacar del poder el triunvirato que presidía Raúl Cedras, precisamente de madre dominicana, para reinstalar en el poder a Jean-Bertrand Aristide. Ahora bien, en una lista, en una serie de apuntes que yo he hecho, todas las opciones que se han aplicado hasta ahora por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Porque el problema de Haití es muy complejo. Han fracasado las intervenciones, han fracasado las ayudas internacionales, han fracasado las opciones de gobiernos provisionales, han fracasado las elecciones y desde luego ha fracasado el tema de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el enfoque, ahí está la clave, ha sido de poner paños tibios o de darle aspirinas a un cáncer. Darles pastillitas de Tylenol, y la propaganda es gratuita, a un problema mucho más complejo y serio. Haití ha sido tratado como el vecino pobre que hay que ayudarlo porque el pobrecito, pero no lo enseñan para buscar una imagen, una metáfora. No se soluciona el problema estructural. Ese fideicomiso con el cual estoy de acuerdo, pues simple y sencillamente tiene que tomar el toro por los cuernos y administrar Haití, supervisar o cambiar, si hay que hacerlo, el sistema judicial, la situación económica, no dejarla en manos de quienes se han repartido las ayudas internacionales y una administración efectiva que contribuya a crear fuentes de trabajo, a reorientar la economía y las inversiones para evitar que el haitiano se vaya de su país. Si no se combate la pobreza desde el punto de vista estructural y no coyuntural, nunca se va a solucionar el tema haitiano. Estando yo en esa reunión del mes de enero de 1994 en el Hotel Intercontinental, lo que estaba escuchando me dejaba con la boca abierta. ¿Por qué? Porque supeditaron ese caucus afroamericano, sus opiniones y sus soluciones a la política interna de los Estados Unidos en ese momento de la administración de Bill Clinton. Y si ese es el enfoque y el criterio, pues no se pensaba en buscar una solución a Haití, sino en una solución que beneficiara el partidismo político en la política interior de los Estados Unidos. Un gran error que se criticó en ese momento, estando yo en el Hotel Montana con el hermano de uno de los panelistas, el gran amigo Franz Voltaire, y el arquitecto Leslie Voltaire, que está aquí en el panel. Y lo comentamos en ese momento. Él estaba colaborando con el primer ministro Robert Malval. Y yo le dije, ¿qué tú opinas de este error de eliminar el ejército haitiano? Y se quedó mirándome y me dijo, qué buena observación. Fue un error tratar de repetir la solución panameña, donde se eliminó el ejército de Manuel Antonio Noriega, porque se estaba conformando ahí un narcoestado. Querer utilizar la misma fórmula con Haití. ¿Qué pasó? Que esa eliminación del ejército nos ha traído a lo que estamos viviendo hoy en Haití, donde bandas armadas controlan el país. Sin instituciones, aunque sean débiles, la política debió ser mejorar ese ejército y no abrir a Haití al narcotráfico y al caos y a la anarquía que se está viviendo hoy. De manera que ha sido una serie de errores. Pocas veces se ha visto en la historia de América una concatenación de errores de todas las administraciones norteamericanas y de la gran irresponsabilidad de los gobiernos de Francia y de Canadá, de hands-off, para no tratar de solucionar enormemente la crisis haitiana.
No podemos olvidar, mi querida profesora, Lindor Latortú, no podemos olvidar, profesora Latortú, que el origen de la pobreza haitiana, del pueblo haitiano, va mucho más allá del tema dominicano. La guerra entre Alejandro Petión y Christopher I devastó Haití. Y lamentablemente el triunfo de Alejandro, de las tropas de Petión, empobrecieron el Estado haitiano. La deforestación no la produjeron los dominicanos. De manera que esos factores, la multa que le puso Francia a Haití, que tuvieron que pagarla hasta el año 34 del siglo pasado, por decretar su independencia y para evitar que las otras colonias francesas como Martinica y Guadalupe se sublevaran, no fueron los dominicanos, fue Francia. Y hoy Francia no quiere asumir su papel histórico. De manera que este no es el momento de recriminaciones ni de señalamientos. Este es el momento de soluciones. Y la solución del pueblo haitiano viene con una labor coordinada de los buenos haitianos como ustedes y la comunidad internacional para sacar a Haití a flote y evitar lo que se está viendo hoy día, que una crisis haitiana desbordada se va a irradiar a todo el Caribe. Si a eso le sumamos la situación cubana, que es una situación desastrosa como nunca antes, lo que vamos a tener es a un Caribe inmanejable, si cabe el término. Y debemos recordar lo que fue la política norteamericana, y ahí están todos los documentos públicos, de los presidentes de los Estados Unidos a los gobernadores, a los primeros gobernadores norteamericanos en Cuba. Y de eso el profesor Carlos Alberto Montaner nos puede dar clase. De hecho, tiene muchos ríos de tinta publicados en este sentido, que la frase de las autoridades norteamericanas para el caso cubano es "Keep Cuba quiet", mantengan a Cuba tranquila. Y todavía en eso están los diferentes gobiernos republicanos y demócratas con relación a Cuba. Viví lo del año 94, el caso de los balseros haitianos que eran devueltos a Haití, el caso de la entonces fiscal Janet Reno, que cuando estaban en Guantánamo, yo los fui a visitar a Guantánamo junto con los cubanos, y recuerdo aquellas manifestaciones dentro de la base de Guantánamo de los haitianos diciendo: no mandé así, pedimos asilo, demandamos asilo. Y todo eso fue tratado con paños tibios. ¿Por qué no aceptaban a los haitianos aquí en la Florida en ese entonces? Para volcarlos en República Dominicana y crear más desestabilización y desigualdad. Quiero finalizar con un dato que yo creo que es fundamental, que no se ha mencionado hoy aquí. La isla La Española, que es el nombre original, tiene poco más de 76,000 kilómetros cuadrados, 2/3 de la isla de Cuba. Y Haití tiene 11 millones de habitantes y República Dominicana poco más de 11 millones. Ahí, en ese elan vital, hay más de 22 millones de seres humanos. Cuba, que tiene 111,111 kilómetros cuadrados, tiene apenas 11 millones, la mitad de esa población. Ustedes me van a decir que ese no es un factor clave, fundamental, esencial para comprender ese drama de la isla de La Española y no estar recriminándonos ni culpando a nadie, sino simple y sencillamente tratando de buscar soluciones. La comunidad internacional tiene un compromiso esencial, fundamental y determinante para sacar a Haití a flote. Primero, pacificando ese país, acabando, arrasando con esas bandas criminales, reconstruyendo un ejército efectivo donde haya colaboración y asesoría internacional de los organismos de inteligencia, detener el narcotráfico. Otro punto esencial es la creación de fuentes de trabajo, de proyectos estructurales con ayuda internacional, pero supervisada por esos donantes. Y creo que por ahí iremos hacia una luz al final del túnel. Nadie quiere que Haití desaparezca. Nadie quiere invadir Haití nuevamente para no buscar soluciones. La República Dominicana no va a invadir Haití. Esa no es la idea ni la solución, pero simple y sencillamente tiene que preservar su territorio y su seguridad. Muchas gracias.